Hola, en la mañana de hoy a esta sesión dentro del ciclo de expediente de defensa, concretamente responsabilidad de los administradores. Para nosotros es un placer contar con su presencia. Vamos a comenzar, como les había dicho, en la mañana de hoy vamos a hablar de las acciones en contra de los administradores de una sociedad. Estas acciones obviamente orientadas a obtener la declaratoria de responsabilidad y la declaratoria de responsabilidad de los administradores. Entonces, en consecuencia, lo que vamos a hablar es de los mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad de los administradores. Vamos a hablar entonces, como primera medida, vamos a hacer un recorrido breve por temas que ya han sido objeto de estudio en las charlas anteriores de este ciclo, pero vamos a pasar brevemente para poder tener todos el contexto. Entonces vamos a empezar hablando de quiénes son los administradores, para seguir hablando de cuáles son los principios que rigen la actividad. Al hablar de principios, vamos a hablar de principios y de los deberes de los administradores, para luego sí entrar en materia y hablar de la responsabilidad de los administradores, la cual para efectos de esta charla la hemos dividido en dos: responsabilidad administrativa por violación de la ley o de los estatutos, que es la responsabilidad que hace efectiva la superintendencia de sociedades, y la responsabilidad civil por perjuicios que causen los administradores, bien sea a los socios, a la sociedad o a terceros, para finalmente hablar de la naturaleza de la responsabilidad, cómo es esa responsabilidad que se predica en los administradores, y cerrar hablando de los casos en los que hay ausencia de responsabilidad, para finalmente continuar con las acciones específicas. Entrando en materia, entonces vamos a hablar de quiénes son los administradores. El artículo 22 de la Ley 222 de 1995 define taxativamente quiénes son los administradores de una sociedad y nos dice que son administradores el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de junta directiva o consejos directivos y quienes, de acuerdo con los estatutos, ejerzan o detenten funciones de este tipo. Adicionalmente, el artículo 27 de la Ley 1258 del 2008, mediante la cual se crearon las sociedades por acciones simplificadas, establece que quienes se inmiscuyan en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de una sociedad por acciones simplificadas serán considerados como administradores. Al hablar de quiénes son administradores hay que tener mucho cuidado, porque en últimas el criterio general, y es el criterio que han adoptado los jueces y la superintendencia, es que se consideran administradores quienes detentan la calidad de administradores o quienes se comporten como tal. En esa medida, de acuerdo con circulares de la Superintendencia de Sociedades, uno puede entender que son administradores de una sociedad quienes detenten cargos que por su importancia en el manejo de la sociedad terminan realizando funciones propias de los administradores. Entonces hablamos, por ejemplo, de vicepresidentes, subgerentes, gerentes regionales, funcionarios de recursos humanos, funcionarios de mercadeo, jefes comerciales, etcétera, etcétera. El abanico es bastante amplio, entonces hay que tener cuidado al momento de definir quiénes están actuando como administradores. La ley también establece unos principios generales y cuando hablo de principios quiero hablar de principio en un sentido amplio y entenderlo como un deber, además, como un deber ser que impone obligaciones de conducta y de comportamiento a los administradores. Estos principios son los siguientes. El primero es que los administradores deben tener la diligencia de un buen hombre de negocios. Y yo sé que estos términos que vienen, digamos, de nuestro derecho civil, del Código Civil, y de normas que uno podría considerar antigua y de difícil definición, y los entiendo cuando uno le dice cuál es la diligencia de un buen hombre de negocios. Es un criterio que puede parecer un poco gaseoso, difícil de definir, y más aún cuando con base en ese criterio se puede derivar una responsabilidad. Básicamente lo que ha dicho la Superintendencia de Sociedades al referirse a este tema es que las actuaciones de los administradores no solo deben encontrarse acompañadas de la prudencia de un buen padre de familia, y aquí nos introducen otro criterio un poco gaseoso, sino que además deben tener y deben contar con la diligencia con la que administraría sus propios negocios, la diligencia de un profesional, de un comerciante informado sobre sus propios asuntos, de manera que la actividad del administrador siempre deberá realizarse de manera oportuna
y cuidadosa, verificando siempre que la conducta sea ajustada a la ley y a los estatutos. Las determinaciones que adoptan los administradores, además, deben cumplir con una particular diligencia, es decir, el administrador debe dedicar esfuerzo y debe dedicar cuidado a la ejecución de sus actividades propias de administración y debe demostrar y debe contar además con el conocimiento. ¿Y esto por qué? Porque básicamente la designación de una administración, de un administrador de una sociedad, en últimas, lo que termina siendo es un acto de confianza. Y en esa medida ese acto de confianza debe retribuirse a través de una actuación diligente. La diligencia del buen hombre de negocios trae entonces, de acuerdo con lo que ha decantado la jurisprudencia, unos deberes implícitos. Y esos deberes implícitos ya, digamos, los vimos en detalle en las sesiones pasadas, pero a manera de recorderis y de resumen, los deberes implícitos que se derivan del principio de la diligencia del buen hombre de negocios son, pues, evidentemente, informarse suficientemente antes de tomar decisiones realmente informadas, asesorarse de expertos en la materia y adelantar todas las indagaciones que sean necesarias antes de tomar una decisión que pueda comprometer a la sociedad. Igualmente, discutir la toma de decisiones con los órganos de administración de la sociedad y dar la posibilidad a estos órganos de evaluar y analizar la conveniencia o no de la toma de decisiones y finalmente vigilar el cumplimiento de las determinaciones adoptadas. Si uno revisa, digamos, la casuística de acciones de responsabilidad en contra de administradores, uno ve que hay casos que se derivan básicamente de acciones negligentes de los administradores y asimismo, digamos, estos casos nos dan ejemplos de cuáles pueden ser esas conductas que demuestran la diligencia. Y acá cuando hablo de demostrar la diligencia, esto es muy importante porque en últimas, en estos procesos, el tema más importante siempre va a ser la prueba y les voy a insistir en eso a lo largo de toda la charla. El éxito o el fracaso de una acción en contra de un administrador estará necesariamente marcado por qué tan sólidas sean las pruebas que tengamos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero demostrar que he sido diligente, ¿cómo puedo demostrar que he sido diligente? Hay ejemplos clásicos como, por ejemplo, cuando hay un cambio en la administración, si se realiza un empalme juicioso, si realmente la persona que va a asumir la administración se le presenta realmente cuál es la fotografía y la realidad de la empresa cuya administración está asumiendo, pues ahí uno demostrará que efectivamente hay una diligencia. Otros medios para probar la diligencia de los administradores son, por ejemplo, las aprobaciones. Cuando el administrador debe aprobar actas, pues que estas actas se aprueben en tiempos prudenciales y que no se traspapelen y queden semanas y semanas y semanas sin que nadie apruebe los firme. Y finalmente, pues dedicar tiempo suficiente a sus funciones. ¿Cómo, digamos, cómo puede uno demostrar como administrador que le dedicó tiempo a sus funciones? Pues al final lo vamos a ver, al final hay un par de slides en las que se recogen los buenos comportamientos y las buenas prácticas de los administradores, pero en general, para demostrar la diligencia, pues hay que hacer el trabajo bien hecho. Entonces, si vamos a tener una reunión, pues hay que preparar la reunión, hay que compartir la información antes de la reunión con la gente interesada, hay que documentar las reuniones, hay que documentar las posiciones que asumen los administradores en dichas reuniones para que en el evento de un problema, pues uno pueda contar con material suficiente probatorio. De acuerdo con una circular externa de la Superintendencia de Sociedades, ahí también se mencionan ejemplos claros de ausencia de diligencia por parte de un administrador. Estos ejemplos claros ellos los sacan, los obtienen del histórico de casos que llevan. Entonces, sabemos entonces que factores para determinar la negligencia de un administrador pueden ser la ausencia consecutiva a 3 juntas directivas, retardos injustificados en las diligencias de registro de documentos que requieran registro en registros públicos, o, por ejemplo, que es bastante común, no compensar las sumas exigibles a los accionistas, que los accionistas deban a la sociedad con las utilidades. Es decir, cuando se pasa de agache y se dividen las utilidades y no se compensó y no se le cobró al accionista la deuda que tenía pendiente. El siguiente principio es el principio de lealtad. La lealtad
de acuerdo con la misma circular externa que venimos mencionando, es el actuar recto y positivo que le permite al administrador realizar y cumplir el objeto social de la empresa. Y la lealtad está muy atada al objeto social de la empresa, porque quien actúa con lealtad actúa o ejecuta los actos que están contemplados en el objeto social de la compañía, y en últimas ese objeto social de la compañía se traduce en algo que va incluso más allá, y es cuál es la finalidad de la sociedad, para qué se creó la sociedad, cuál es el objeto comercial de la sociedad. Entonces, la lealtad implica actuar de acuerdo con esa finalidad social y actuar de acuerdo con los intereses de la sociedad. El administrador que actúa de manera leal está actuando o actuará siempre buscando el mejor interés de la sociedad y no el interés propio. Hay faltas muy comunes a la lealtad de los administradores, y lo veremos más adelante cuando vemos ejemplos de casos concretos en los que se deriva la responsabilidad por violación de este principio de la lealtad, y cómo se demuestra o cómo se materializa esa violación. Por ejemplo, cuando el administrador actúa en beneficio propio, para obtener un beneficio propio o un beneficio para un tercero, y no orientado a obtener un beneficio para la sociedad. Y el tercer gran principio que nos informa los deberes de los administradores o la actuación de los administradores es el principio de buena fe. Es un principio de derecho de acuerdo con el cual uno presume que las actuaciones de las personas son legítimas, exentas de fraude o de cualquier otro vicio. Y en términos generales, el principio de buena fe frente a los administradores básicamente se traduce en que deban actuar siempre buscando satisfacer las exigencias del negocio, las exigencias propias de la actividad de la sociedad, y buscando siempre el beneficio de la sociedad y no el beneficio personal. Entramos ahora entonces a los deberes de los administradores. El artículo 23 de la Ley 222 de 1995 establece cuáles son los deberes generales de los administradores, y vamos a pasar muy rápido para no detenernos mucho. Básicamente, estos deberes son realizar todos los esfuerzos conducentes para el adecuado desarrollo del objeto social. Como lo veíamos antes, es dedicarse a las actividades que están dentro del objeto social y que permiten alcanzar el fin de la sociedad. Segundo, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias, y acá hay que tener bastante cuidado porque cuando hablamos de disposiciones legales, pues aquí cabe todo, prácticamente. Aquí caben las leyes laborales, fiscales, ambientales, protección al consumidor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no les digo esto para que pierdan el sueño y dejen de dormir quienes tengan cargos de administración, sino para que entiendan cuál es la dimensión de la responsabilidad y de la diligencia que se exige a los administradores. No es simplemente conocer el negocio y poner a andar un negocio. Por ejemplo, si yo me dedico, no sé, a la venta de café y conozco la venta de café perfectamente, eso está muy bien, pero como administrador de mi negocio de venta de café también tengo que saber si tengo que sacar permisos en el INVIMA, si tengo que cumplir con disposiciones laborales, fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ese conjunto de disposiciones legales vigentes se constituye en el marco dentro del cual se debe realizar la actividad de los administradores. Otro de los deberes que es también muy importante y que da lugar a bastantes problemas es que el administrador debe velar porque se permita la adecuada realización de las funciones de la revisoría fiscal. Y esto pues básicamente se traduce en que los administradores están obligados a entregar información oportuna, completa, suficiente a los revisores fiscales para que puedan adelantar sus gestiones. Otro deber que tienen también de gran importancia es guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. Frente a este tema, el administrador es quien debe velar para que solo las personas que están autorizadas y que tienen derecho a acceder a los libros y papeles de la sociedad accedan a dichos papeles, y tiene también la obligación de proteger el secreto industrial o empresarial de la sociedad. Adicionalmente, los administradores deben abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. ¿Cómo se da un uso de información privilegiada indebido? Por ejemplo, cuando se usa en provecho propio o de un tercero, o cuando esa información privilegiada se oculta cuando existe una obligación de divulgarla. Por ejemplo, si hay
una orden de autoridad competente que me ordena como administrador presentar una información privilegiada y no lo hago, y eso representa un perjuicio para la sociedad, ahí se estaría dando un uso indebido de información privilegiada y se estaría abriendo la puerta a la responsabilidad de los administradores. Y ya para terminar los deberes, está, por último, dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el derecho de inspección de todos ellos. Sabemos que los socios tienen derecho a inspeccionar los libros y papeles de la sociedad, obviamente con las limitaciones que existen dependiendo de cierto tipo de información, como lo es, por ejemplo, el secreto industrial o empresarial. Y finalmente, abstenerse de participar en actividades que impliquen competencia con la sociedad o cuando exista conflicto de interés. Y este numeral séptimo da lugar a muchos conflictos y da lugar a responsabilidad de los administradores en muchas ocasiones, como lo vamos a ver más adelante. Siguiendo con el tema de la información privilegiada que les comentaba anteriormente, entonces, ¿cuándo no hay uso indebido de información privilegiada? Cuando hay autorización del levantamiento de la reserva por el máximo órgano social, cuando la información es suministrada a las autoridades previa solicitud, por ejemplo, en asuntos tributarios, judiciales o de inspección y vigilancia a cargo de las superintendencias, o cuando la información es suministrada a los órganos sociales que tienen derecho a conocerla, respetando obviamente las limitaciones legales de los secretos industriales que habíamos visto anteriormente. Frente a los conflictos de interés del numeral séptimo y los actos de competencia que hablábamos y que les decía que son una fuente muy importante de conflictos, entonces aquí debemos tener en cuenta que la ley establece una sanción para los administradores que actúan contraviniendo estos deberes. Y como lo decíamos al comienzo, aquí el tema va a ser una vez más meramente probatorio. Y es cómo voy yo a demostrar que efectivamente se dio una actuación por parte del administrador con abierto conflicto de interés. Una vez más, dentro de estos casos frecuentes de acciones o de actuaciones, perdón, enmarcadas dentro del conflicto de interés del administrador, tenemos, por ejemplo, cuando el administrador demanda a la sociedad. Esto es un hecho puramente objetivo que se puede demostrar muy fácilmente. Sin embargo, y si nos queda tiempo, lo veremos, hay unos antecedentes recientes jurisprudenciales de la Superintendencia de Sociedades en los que dice que no necesariamente o no de manera automática, por el hecho de que el administrador demande a la sociedad, se configura el conflicto de interés. Y vamos una vez más al tema probatorio, que no me cansaré de martillar toda la sesión, porque en este caso concreto, este es un caso que se dio con el puerto de Santa Marta, que demandó a una sociedad de la cual era administrador, y finalmente se concluyó que no había conflicto de interés porque se logró demostrar, primero, que la demanda estaba muy justificada y que en últimas, aunque se estuviera demandando a la sociedad, esa demanda iba a redundar en un beneficio para la sociedad, porque con esa demanda o como efecto de esa demanda se iban a interrumpir unas actuaciones contrarias a la ley de la sociedad. Pero una vez más, esto es un tema absolutamente probatorio. Y en este caso, digamos que una de las evidencias que se tuvo en consideración fue que el administrador, cuando presentó su demanda, no hizo uso de información privilegiada habiendo podido hacerlo para la presentación de la demanda. Luego, en este caso, el administrador aparentemente se cuidó bastante de no ponerse en una situación de conflicto. ¿Cuál es la conducta deseada? Cuando quiera que aparezca la sombra o la duda de la existencia de un conflicto de interés, pues lo primero es estudiar cada situación con mucho cuidado y siguiendo los procedimientos dependiendo del tipo societario, obviamente levantar la mano y convocar a los órganos decisorios para efectos de someter a su consideración el posible conflicto de interés. En todo caso, hay que tener en cuenta que la duda, es decir, si yo como administrador tengo una duda frente a si determinado acto conlleva o no conflicto de interés, la duda no me exime de responsabilidad. El administrador siempre tendrá la obligación de poner en conocimiento el potencial conflicto, y si se determina que existe conflicto, debe abstenerse de actuar o cesar de actuar en caso de que ya esté actuando.
Entonces, todo este grupo de principios y deberes que acabamos de estudiar son la base normativa para la existencia de la responsabilidad de los administradores. Entonces, vamos a hablar primero de la responsabilidad administrativa. Esta es la responsabilidad que se concreta cuando la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de sus funciones de supervisión, vigilancia y control, detecta, o también como consecuencia de una queja de quien esté legitimado para hacerlo, que los administradores han actuado o están actuando bajo la existencia de conflictos de interés, actos de competencia o incluso con utilización indebida de información privilegiada. Lo que hace la superintendencia es evaluar la información que le suministró el quejoso o la que ellos mismos han recaudado de oficio, y si encuentran mérito suficiente, formular cargos al administrador y se le garantiza obviamente el debido proceso y el derecho de defensa, y podrá evidentemente presentar sus descargos y su defensa. Y finalmente, si encuentra que efectivamente existió una violación que amerite declarar la responsabilidad, se declarará la responsabilidad, se ordenará cesar con los actos generadores del conflicto e incluso podrá la superintendencia remover a los administradores. La otra responsabilidad a la que están sujetos los administradores es la responsabilidad civil, y esta es la responsabilidad que está atada o que se deriva de haber ocasionado perjuicios. Entonces, la ley nos dice que los administradores responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que por dolo, es decir, con intención de causarlos, o culpa, es decir, con negligencia, al actuar con negligencia, ocasionan a la sociedad, a los socios o a terceros, salvo que no hayan tenido conocimiento de la acción o de la omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecute. Esta definición o esta primera norma que nos introduce en la responsabilidad de los administradores ya nos deja ver cuáles son los elementos esenciales de esa responsabilidad. Es una responsabilidad personal, lo que quiere decir que el administrador responde con su patrimonio. Es una responsabilidad solidaria, es decir, que cuando son varios responsables, cualquiera de ellos será responsable por la totalidad del perjuicio. Es una responsabilidad ilimitada. Y frente a esto, vale la pena mencionar que son consideradas como no escritas aquellas estipulaciones que tiendan a limitar o a absolver de responsabilidad a los socios, administradores, revisores fiscales y empleados, cuando dichas responsabilidades se derivan del incumplimiento de sus deberes. Esto es con fundamento en el artículo 82 de la Ley 1116 del 2006, que más adelante vamos también a ver con más detalle. Frente a la responsabilidad civil de los administradores, es muy importante señalar que la ley misma nos establece una serie de presunciones en contra de los administradores. Que exista una presunción tiene un efecto muy importante, una vez más, sobre mi caballito de batalla, las pruebas. ¿Por qué? Porque a partir del momento en el que opera una presunción legal, yo no tengo que demostrar toda la conducta del administrador, no tengo que demostrar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el juez simplemente aplica la presunción. Entonces, esta primera presunción legal está contenida en el artículo 82 de la Ley 1116 que acabamos de mencionar, y es que se presume la culpa del administrador cuando incumple sus funciones, se extralimita en el ejercicio de ellas, e igualmente cuando infringe la ley o los estatutos. Recordemos que la infracción a la ley es todas las leyes que puedan ser aplicables a la actividad de la empresa, y los estatutos obviamente pues son el contrato social que rige en principio, que es la norma principal y primordial de funcionamiento de la sociedad. Para que esta presunción sea aplicable, se requiere acreditar la violación flagrante de la ley o de los estatutos. Es decir, no es cualquier violación, no es una violación que sea aparente o que tal vez o que creo que violó la ley o no la violó. No, acá debe ser una violación flagrante, de la ley o de los estatutos, o un incumplimiento evidente o una extralimitación en las funciones.
Entonces habíamos dicho que cuando se cumplen estos requisitos, es decir, cuando tengo, cuando es evidente que la actuación del administrador se hizo contra la ley o contra los estatutos, aplicaría la presunción de culpa y en virtud de la cual el juez no tendría que examinar la conducta. Y otra presunción legal es que se presume la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades sin que éstas estén justificadas por balances reales y fidedignos, casos en los cuales responderán por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. Es claro entonces que los administradores deben actuar siempre informados y en cumplimiento de todos los deberes que vimos. Y no solo de estos deberes particulares que iban del numeral 1 a 7 del artículo 23 de la ley 222, sino estos principios generales que vimos al comienzo: buena fe, lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios, porque de estos tres principios se desprende el marco de acción y la libertad de acción que tendrán los administradores. Cuando no hay responsabilidad de los administradores, entonces la ausencia de responsabilidad de los administradores. El primer caso, obviamente, pues vamos a aplicar el eximente de responsabilidad clásico y el más efectivo de todos, que es la fuerza mayor y el caso fortuito como eximentes de la responsabilidad. La ley define qué es fuerza mayor y caso fortuito y básicamente se trata de estos eventos que son irresistibles e imprevisibles, como por ejemplo un naufragio, un terremoto, un incendio, etcétera, etcétera. Cuando se da uno de estos eventos, el administrador no será responsable. Y me devuelvo un poco, o no me devuelvo, pero me refiero a la regla básica de la responsabilidad civil. La responsabilidad requiere una acción, un daño y un nexo causal entre esa acción y ese daño. En este caso, lo que o lo que necesitamos para que opere la ausencia de responsabilidad, pues es el rompimiento de esa ecuación. Una de las maneras clásicas de romperla es la fuerza mayor y el caso fortuito, porque en la medida en que el perjuicio de la sociedad se haya derivado de un hecho imprevisible que no es para nada responsabilidad del administrador, mal podría uno imputarle responsabilidad. El otro eximente de responsabilidad es que los administradores no hayan tenido conocimiento de la acción o de la omisión que da lugar al perjuicio o que hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten. ¿Y por qué se dice el siempre y cuando no la ejecuten? Porque es que ocurría, o incluso ocurre todavía, que los administradores, con la finalidad de liberarse de responsabilidad, digamos, en los documentos que dan cuenta de las decisiones adoptadas, manifiestan su inconformidad y dicen: yo no estoy de acuerdo. Y queda efectivamente en el acta el registro de que el administrador dijo que no quería, que no estaba de acuerdo, que no le parecía. Pero cuando uno mira en las actuaciones del administrador, resulta que votó en contra, pero igual a la semana siguiente de la Junta ejecutó la decisión por la que había votado en contra. Entonces, es indispensable tener en cuenta que no basta con el votar en contra o con la constancia en el acta, sino que debe haber una consistencia entre la manifestación hecha al momento de oponerse a la decisión y la conducta real del administrador. Vamos entonces a entrar ahora a las acciones que existen en contra de los administradores. Vamos a hablar primero de la acción social de responsabilidad. Esta es la acción a través de la cual lo que se busca es que se analice la conducta de los administradores y si se encuentra que esa conducta fue contraria a los deberes que deben informar su actividad, pues se puede proceder a decretar o declarar la existencia de la responsabilidad. La acción de responsabilidad que persigue la reconstitución del patrimonio de la sociedad cuando éste ha sido diezmado como consecuencia de las acciones u omisiones de los administradores. En este caso es muy importante tener en cuenta que quienes actúan en esta o quienes inician esta acción de la sociedad son los mismos accionistas de la sociedad. Es la misma sociedad la que demanda al administrador con el objeto principal de que el administrador
restituya el patrimonio de la sociedad y repare los perjuicios que le ha ocasionado a la sociedad. Y aquí viene una crítica muy frecuente que se le ha hecho a la acción de responsabilidad, a la acción social de responsabilidad, y es ¿qué pasa cuando quien quiere que se inicie esta acción de responsabilidad es un accionista minoritario? Pongámonos en un ejemplo en el que hay un administrador que está violando todos los deberes de la sociedad, está actuando con conflicto de interés, está repartiendo utilidades, cogiendo plata de la sociedad, todo lo que ustedes quieran imaginarse. Pero este administrador, además de ser administrador, es socio mayoritario de la sociedad. Ahí nos encontramos en un escenario en el que el socio minoritario que quisiera obtener la aprobación del órgano social para el inicio de la acción social de responsabilidad se va a ver frenado. ¿Por qué? Porque la misma ley establece que para que se pueda iniciar la acción social de responsabilidad se debe obtener la aprobación del máximo órgano de decisión de la sociedad. Luego, si yo quiero iniciar esta acción de responsabilidad en contra de un administrador que además es accionista mayoritario, pues difícilmente ese administrador va a votar en contra de sí mismo. Tengamos en cuenta además que la consecuencia de la acción social de responsabilidad, o una de las consecuencias, es que cuando finalmente se encuentra que hay responsabilidad, pues hay una consecuencia que es la remoción del administrador. Entonces hay una crítica constante en la doctrina, y no solo en la doctrina nacional, y es ¿qué hacen los minoritarios? Porque además, de acuerdo con la ley colombiana, yo no puedo reclamar perjuicios indirectos. Es decir, si yo como accionista minoritario me veo perjudicado directamente por la actuación del administrador, podré iniciar la acción individual de responsabilidad, que es la que vamos a ver a continuación. Pero si yo no tengo un perjuicio directo, el único mecanismo que me queda es la acción social de responsabilidad, porque quien ha sufrido el perjuicio por la actuación del administrador es la sociedad. Entonces debo legitimar a la sociedad para que la sociedad actúe en contra del administrador. Y esto no siempre va a ser fácil cuando tengamos los temas de mayorías. El objetivo final de la acción social de responsabilidad va a ser que se declare la existencia de la responsabilidad de los administradores por actos como, ya hemos visto a lo largo de esta charla, celebración de actos o contratos con conflicto de interés, usurpación de negocios en beneficio propio, desvío injustificado de recursos de la sociedad, infracciones a los deberes de lealtad y cuidado. Cuando la acción la inicia la sociedad, como habíamos dicho, debe contar con la autorización del máximo órgano social. Y frente a estas acciones, ¿qué facultades tiene la Superintendencia de Sociedades? Pues puede resolver las diferencias que ocurran entre los accionistas y la sociedad, entre los accionistas y los administradores, y en general las diferencias que surjan con ocasión del contrato social o que surjan de actos u omisiones unilaterales de los accionistas. La acción social de responsabilidad, entonces, corresponde a la compañía previa decisión de la Asamblea General o de la Junta de Socios. La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones o partes de interés social, y cuando se adopte la decisión por la Asamblea o la Junta y no se inicie la acción dentro de los 3 meses siguientes, esta podrá ser ejercida por cualquier administrador, revisor fiscal o cualquiera de los socios en interés de la sociedad. Es decir, que aunque se requiera la aprobación del órgano social, si dada esa aprobación no se inician las acciones, se abre la puerta para que otros sujetos, como otros accionistas, revisores fiscales u otros administradores, puedan iniciar la acción que busca, obviamente, como ya lo dijimos, restituir el patrimonio de la sociedad. La otra acción en contra de los administradores es la acción individual de responsabilidad que mencionamos brevemente. Esta acción lo que busca es proteger a los socios, a los acreedores y en general a terceros de todo acto o acuerdo ilícito que pueda ser adelantado o llevado a cabo por los administradores. La acción individual de responsabilidad es
o se encuentra en cabeza de cualquier persona que haya sufrido un perjuicio directo, no indirecto, derivado de actuaciones de los administradores, previa comprobación del interés o de la legitimación que tenga para iniciar estas acciones. A diferencia de la acción de responsabilidad, de la acción social de responsabilidad, esta es una acción individual, es una acción que requiere la legitimación en la causa de la persona que se considera afectada y no una acción, por así decirlo, colectiva, como es la acción social de responsabilidad. Y finalmente, hay otras acciones que lo que buscan es la nulidad de los actos ejecutados en conflicto de interés o en competencia con la sociedad. Este proceso será un proceso adelantado ante la Superintendencia de Sociedades y se adelantará mediante un trámite establecido en la ley, que es el proceso verbal sumario. Ya para cerrar, digamos, habiendo visto cuál es el panorama de la responsabilidad, quisiera hacer un barrido por aquellos hechos o circunstancias que tradicionalmente son los que dan lugar a la declaratoria y a la existencia de la responsabilidad de los administradores. Entonces, el primero sería, están nombrados o están puestos, no hay orden de importancia, simplemente digamos que son los casos más frecuentes en los que se da o se encuentra la responsabilidad de los administradores. Por ejemplo, entonces, cuando se hacen actos dispositivos sin que la sociedad haya hecho el registro en Cámara de Comercio de la escritura de constitución, o si se hacen aportes de inmuebles sin que se hagan los registros correspondientes. En caso de nulidad por objeto o causa ilícitos, los asociados y quienes actúan como administradores responderán de manera ilimitada y solidaria por el pasivo externo y por los perjuicios que hayan causado. El factor de una sociedad también debe indemnizar a la sociedad preponente por los perjuicios derivados del incumplimiento de normas contables, fiscales y administrativas relativas al establecimiento administrado, cuando se declara la decisión de una, se declara la nulidad, perdón, de una decisión de asamblea o de junta de socios. Los administradores deben tomar las medidas necesarias para que se cumpla la sentencia. Es decir, no deben dejar que eso se transpapele y que aquí no pasó nada, no, deben realmente realizar conductas efectivas para dar cumplimiento a las decisiones por adversas que sean. Y si no se da cumplimiento, todos los perjuicios que se ocasionen desde la fecha en la que ha debido darse cumplimiento a la decisión, pues serán por cuenta de los administradores. Los administradores y también el revisor fiscal responden de los perjuicios que causen a la sociedad, a los asociados y a terceros por la no preparación o difusión de los estados financieros. Ya habíamos visto que hay un deber específico para los administradores para colaborar y para no obstruir la realización de las tareas a cargo de la revisoría fiscal. Cuando la sociedad anónima se forma, se inscribe o se anuncia sin especificar que tiene esa calidad o sin la sigla SA, los administradores responderán solidariamente de las operaciones sociales que celebre. Los administradores responderán solidariamente ante los asociados y terceros por los perjuicios causados cuando inician nuevas operaciones sociales, a pesar de encontrarse la sociedad en estado de cesación de pagos, o cuando no convocan de inmediato a los asociados para informar sobre dicho estado. Esto es muy común. Es muy común que cuando a una sociedad le va mal, el administrador a veces se queda callado, no levanta la mano, no convoca a los órganos sociales y no les informa cuál es el estado real de la sociedad para que se puedan tomar las decisiones y los correctivos necesarios. En este caso se da también una fuente de responsabilidad. Y cuando en la sociedad anónima ocurren pérdidas que reducen el patrimonio por debajo del 50% del capital suscrito. En estos casos, los administradores deben inmediatamente abstenerse de iniciar nuevas operaciones y convocar a la Asamblea General para informar de la situación, una vez más con el propósito de poder mitigar la situación y tomar los correctivos que sean necesarios. Cuando el administrador no levanta la mano y se queda callado, los administradores pues terminarán siendo solidariamente responsables de todos los perjuicios
que se causen a los accionistas y a terceros como consecuencia de las operaciones efectuadas con posterioridad a la reducción del patrimonio. El liquidador responde también frente a la sociedad, frente a los socios y frente a terceros cuando realiza operaciones o actos ajenos a la inmediata liquidación privada de la sociedad. Recordemos que apenas se da la orden o la apertura de un proceso de liquidación de una sociedad, el liquidador de la sociedad es quien asume la representación legal de la sociedad, pero solo para efectos de realizar todos aquellos actos tendientes a la liquidación de la sociedad. Es decir, no es una carta abierta para que puedan hacer lo que quieran. Las actuaciones del liquidador están circunscritas a la liquidación. Y finalmente, cuando los bienes de la liquidación obligatoria sean insuficientes para pagar o cubrir todo el pasivo y el pago se hubiera entorpecido por acciones u omisiones de los administradores de la sociedad deudora, estos responderán solidariamente por los daños y perjuicios que hubieran causado. Como pueden ver de estos o de estas figuras o casos de la vida real, y vuelvo yo otra vez con mi tema, van a decir que soy absolutamente monotemático, pero mi obsesión como litigante son las pruebas. Y como lo decíamos al comienzo, todos estos casos que acabamos de ver para que se puedan materializar realmente en una declaratoria de responsabilidad en contra del administrador, deben contar con elementos probatorios fuertes. Y acá, digamos, para redondear esta idea, quiero repasar dos slides que ya fueron objeto de estas charlas en las sesiones anteriores, pero que me parece que agrupan todo lo que yo quisiera en un mundo ideal frente a material probatorio en estos litigios societarios. Y como se vio en la sesión respectiva, se hablaba de cuáles son las buenas prácticas, y buenas prácticas referidas al accionar de los administradores. Entonces tenemos adoptar decisiones con base en recomendaciones de expertos. Habíamos visto anteriormente que una prueba de diligencia frente al actuar de los administradores, pues es que las decisiones que se tomen informadas, que se consulte expertos en la materia sobre la que recaiga la decisión, para efectos de demostrar que efectivamente la decisión no se tomó de manera impulsiva o apresurada, sino que fue una decisión sopesada y sobre todo suficientemente informada. Otra buena práctica es revisar la periodicidad de las reuniones. Temas complejos ameritan tiempo, debida preparación y varias reuniones. Esto se une también con uno de los criterios con los que la superintendencia determina la diligencia de un administrador, y es que efectivamente se logre demostrar que le dedica tiempo a sus funciones como administrador y que no es un administrador que simplemente tiene un letrero puesto en la cabeza y que firma y en realidad no está de lleno metido en el desarrollo de la actividad de la sociedad. Otra buena práctica es incluir independientes en los órganos de gobierno y en la toma de decisiones para asegurar precisamente que no puedan decir que las decisiones se están tomando para satisfacer unos intereses particulares y no en interés de la sociedad. El cuarto, que para mí es absolutamente fundamental y lo repetiría hasta el cansancio, documentar adecuadamente las reuniones y las decisiones. Todas, por simples que parezcan, por inocuas que parezcan, por, no sé, por fáciles que parezcan, rutinarias, es recomendable que todas las decisiones que se tomen estén adecuadamente documentadas. Obviamente, en la medida en que las decisiones sean más complejas y en que los efectos de las decisiones vayan a ser más complejas, pues se exigirá un mayor nivel de soporte y de justificación para la toma de esas decisiones. También es una buena práctica emplear adecuadamente y fundamentar todas las decisiones en trabajos previos y vistos buenos de otras dependencias de la compañía. Es decir, si yo ya tengo un historial de toma de decisiones en determinada materia, que ya ha surtido todas las aprobaciones, que ha surtido todos los procesos de revisión internos de acuerdo con los estatutos, pues ahí
yo puedo estar más tranquilo frente a la toma de decisiones a futuro. Y revisar siempre y tener siempre, en caso de que no se tengan, planes de contingencia. Es decir, un administrador será diligente y será efectivo en la medida en que tenga su plan de negocios fijado y tenga una meta clara, pero también debe tener un plan de contingencia. ¿Qué pasa si viene el COVID 2.0? ¿Qué pasa si llega otra pandemia? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cómo vamos a reaccionar? Tener todos esos mecanismos implementados en la sociedad serán determinantes al momento de poder demostrar si se actuó o no se actuó con la suficiente diligencia, o como lo requiere la misma norma, con la diligencia de un buen hombre de negocios, o si lo prefieren, de un buen padre de familia. Perdón que me ría, pero estos conceptos, cuando uno como abogado litigante trata de aterrizarlos, es ahí donde surgen las dificultades. Y es ahí donde la sociedad y los administradores nos pueden ser de gran utilidad a nosotros como litigantes cuando tengan estas buenas prácticas que les describimos, porque en la medida en que estas buenas prácticas estén institucionalizadas y estén registradas, yo podré, sin lugar a dudas, demostrarle al juez que el administrador o actuó con diligencia o actuó con negligencia, dependiendo del lado en el que yo esté parado. Pero sea para atacar a un administrador o para defenderlo, lo más importante es la prueba. Entonces, ustedes como administradores de una sociedad deben tener eso siempre muy claro y deben documentar toda su actividad como administradores para efectos de que cuando surja algún problema, ustedes puedan demostrar efectivamente que actuaron de manera diligente, o si me dirijo a la sociedad como tal, le diría, tenga todas las actuaciones de sus administradores documentadas, o la ausencia de actuaciones de sus administradores documentadas de tal manera que ante un conflicto ustedes puedan demostrar la negligencia. ¿Cómo podría uno documentar, por ejemplo, las omisiones de los administradores? Pues enviándole una comunicación al administrador, diciéndole usted está en mora o se está demorando en registrar esto o no ha registrado este documento, no me ha aprobado estas actas. En fin, hay maneras de documentar y la clave cuando hablamos en un escenario litigioso siempre será la prueba, y por eso no me cansaré de repetirlo. Cuidado con la prueba. Y ya para cerrar, también me apropio de esta slide que en su momento también vieron en las sesiones anteriores, porque como decía con la anterior, creo que cristaliza y nos deja ver de una manera más práctica cómo puedo yo protegerme o proteger a la sociedad. Entonces, digamos que otras buenas prácticas o otras conductas que son deseables es el uso de formatos institucionales. Entonces, tener el formato para determinado tipo de reunión, para toma de decisiones, de tal manera que los procesos de documentación se faciliten y además se vuelvan algo institucional al interior de la compañía. Preparar los documentos soporte de cada reunión con la debida antelación, enviar los documentos relevantes a las personas interesadas y que tendrán que tomar las decisiones, referenciar todos los soportes de las decisiones, por ejemplo, cuando en un acta va a quedar consignada una decisión y esa decisión se tomó, por ejemplo, como lo hemos dicho, con base en el criterio de un experto, por ejemplo, pues referenciar y remitir al criterio de ese experto para que quien se aproxime al acta y quien le dé una leída vea inmediatamente que la decisión estaba soportada. Igualmente, describir en la medida de lo posible y con el mayor detalle posible cómo se adelanta el proceso o la toma de decisiones. Y, por supuesto, como habíamos dicho, incluir en los textos todas las motivaciones o consideraciones que puedan eventualmente constituir un eximente de responsabilidad para el administrador. Si está en desacuerdo con la toma de una decisión, por ejemplo, la considera que es perjudicial para la compañía, pues que todas esas consideraciones queden en el documento, y llevando esta buena práctica al otro nivel, como lo hablábamos en su momento, y es no solamente dejar la constancia en el papel,
sino que la conducta del administrador y la realidad de la administración de la sociedad efectivamente corresponda a las consideraciones plasmadas en el actas. Yo creo que con esto podemos ya cerrar, obviamente agradeciéndoles a ustedes su presencia, su paciencia. No sé si fui muy rápido, si quedó algo que quisieran que miremos o profundicemos, pero pues quedo a su disposición Sí, tenemos una para responder pregunta, Juan preguntas. Guillermo. Sí, señor. Dime. Dicen, entonces, ¿qué alternativa tiene el minoritario cuando no hay mayorías para tomar decisión de iniciar la acción social de responsabilidad? Muy buena pregunta, y es la pregunta que creo que todo el mundo se hace frente a este tema, porque realmente hay un impasse. En algunos casos, si el minoritario, digamos, si la actuación del administrador le ha ocasionado un perjuicio directo al accionista minoritario, el accionista minoritario podría iniciar la acción individual de responsabilidad en contra del administrador, que tiene por objeto que se declare la existencia de la responsabilidad y se ordene indemnizar el perjuicio. Esta acción la tendría el accionista minoritario o un tercero que ni siquiera ostente la calidad de accionista. Ese sería el camino, que es un camino que depende necesariamente de la existencia de un perjuicio directo. Cuando se trata de un perjuicio indirecto, el minoritario se quedaría, digamos, sin estas acciones, porque no podría acudir a la acción a la acción social de responsabilidad y tampoco a la acción individual. Tendría que mirar, por ejemplo, si se le abre otro tipo de acciones que no estudiamos acá, como las acciones, por ejemplo, que se derivan cuando los administradores abusan de su derecho de voto, por ejemplo. Pero la pregunta está abierta, es un tema que es actual, que lleva varios años sobre la mesa y que eventualmente, tarde o temprano, debería resultar en una reforma que corrija, digamos, esta, por así decirlo, injusticia que sufren los minoritarios. Tenemos otra pregunta. La doctrina judicial de las supersociedades, por ejemplo, en materia de conflictos de interés, va más allá de lo que establece la ley. El administrador podrá ser sancionado por las supersociedades por desconocer esa doctrina judicial, pese a que haya dado incumplimiento a la ley. Mira, en el caso de conflicto de interés, la Superintendencia de Sociedades es muy estricta, porque incluso vemos casos en los que, sin existir un perjuicio para la sociedad, solo por el hecho de que se verifique la existencia del conflicto de interés, aun cuando no hay perjuicio, o incluso si el acto celebrado con conflicto de interés generó beneficios a la sociedad, igual se declara la responsabilidad. Se declara la responsabilidad y se procede a la anulación del acto, porque la superintendencia, en efecto, es muy estricta cuando se trata de los temas de conflicto de interés. Y cuando digo que es estricta es, y me vuelvo otra vez al tema de la prueba, y es que cuando se le demuestra suficientemente a la superintendencia que se configuró el conflicto de interés, que existe el conflicto de interés, en ese caso, la superintendencia declara la existencia del conflicto. Hay un caso reciente de unas sociedades en Bucaramanga, una sociedad se llamaba Sociedad del Puente, en la que se hizo un negocio y había un conflicto de interés porque el negocio se sometió a aprobación de la Junta. La Junta dio la aprobación porque el administrador, digamos el representante legal, presionó para que se diera esa aprobación, y esa aprobación en últimas redundaba en un beneficio para un negocio del papá del administrador. Ellos, en su defensa, alegaron que se trataba de una sociedad familiar y en últimas lo que beneficiaba a uno los beneficiaba a todos, pero lo que dijo la superintendencia es: no, a mí me basta con evidenciar que usted actuó
bajo la existencia de un conflicto de interés para declarar la nulidad de los actos y ordenar que se restituyan los patrimonios al estado anterior. Entonces, siempre que se cuente con una prueba objetiva lo suficientemente contundente, la superintendencia será bastante estricta y contundente en su manera de apreciar la existencia del conflicto de interés. Tenemos dos adicionales. Una es, ¿existe responsabilidad de los administradores administrativa o civil cuando se contesta de manera incompleta un requerimiento o oficio de la super? La respuesta es sí, y puede haber lugar a las dos responsabilidades. Puede haber una responsabilidad administrativa en la medida en que si una autoridad administrativa, por ejemplo, una superintendencia que está supervisando la actividad de la sociedad, le hace un requerimiento de información y no se responde suficientemente o no se responde, la superintendencia podrá iniciar una actuación administrativa orientada a sancionar al administrador. Igualmente, en un escenario en el que, por ejemplo, una autoridad administrativa hiciera un requerimiento de información a la sociedad y la sociedad no lo responde o no lo responde incompleto, y como consecuencia de esa negligencia al responder se deriva un perjuicio para la sociedad, por ejemplo, pensemos en una sanción administrativa, pues habría responsabilidad del administrador, no solo frente a la autoridad administrativa, sino frente a la sociedad, por el perjuicio que le ha ocasionado a la sociedad al no dar respuesta al requerimiento de la autoridad. Tenemos otra. ¿Hay excepciones al uso de la información privilegiada por parte de los administradores o en todos los casos constituye causal de responsabilidad? No, por supuesto que hay excepciones al uso de información privilegiada por parte de administradores. Lo que la ley sanciona no es el uso de la información privilegiada, es el uso indebido de la información privilegiada. Cuando la información privilegiada se usa de conformidad con los estatutos, con la ley y con las funciones mismas del administrador, no habría ningún problema. El problema surge es cuando se hace uso de la información privilegiada de manera indebida. Por ejemplo, cuando yo como administrador hago uso de información privilegiada para beneficiarme en un negocio. O cuando yo, por ejemplo, le restringo el acceso a la información privilegiada a quien debe tener acceso a esa información para realizar una actividad que redunda en beneficio de la sociedad, y como consecuencia de mi restricción a suministrar esa información no se pudo realizar la actividad y se generó un perjuicio, ahí habría responsabilidad. Se debe mirar en cada caso concreto, primero, de qué tipo de información se trata, segundo, qué uso se le está dando y determinar si el uso es debido o indebido. Pero la regla general es que los administradores pueden hacer uso de la información privilegiada siempre que no perjudiquen a la sociedad. Muy bien. Y tenemos una última pregunta. El señor Juan Esteban Piñeros pregunta, en una sociedad limitada en la cual la mayoría de los socios no han pagado su aporte, ¿es imposible realizar asambleas? Pues estos socios, según el CCO, no pueden ejercer sus derechos al voto. ¿Cómo queda la responsabilidad del representante legal ante esa imposibilidad de aprobar asuntos vitales? Mira, para efectos de responsabilidad entendemos que hay una limitación, pero como lo hemos dicho y me dan el papayazo nuevamente para hacer énfasis en la prueba. Si esto está pasando, si están ante un impasse porque no se puede deliberar, no se puede votar, porque la ley no lo permite, pues esto es el tipo de prueba que uno diría que tengo que documentar, el tipo de situación que debo documentar. Y debo documentarla de la manera más suficiente posible para efectos de que cuando a mí me vengan a pretender imputar o endilgar una responsabilidad, yo pueda decirle, no, un momento, porque mire que yo vengo diciéndoles desde hace tanto tiempo que hay que regularizar la situación para que podamos operar con normalidad y nadie se puso las pilas, y yo como administrador estoy acá poniendo el pecho y tratando de que esto salga adelante. Entonces, todas esas situaciones es muy importante que queden debidamente documentadas. Y me hacen la última. ¿Puedes volver sobre el concepto de responsabilidad administrativa? ¿Qué tipo de perjuicios se causan allí? Mira, la responsabilidad administrativa es la que se da cuando tú tienes una sociedad que está sujeta a vigilancia y control de la superintendencia, o bien sea la superintendencia de sociedades,
o cualquier otra superintendencia o autoridad administrativa. Y es la responsabilidad que se da cuando los administradores violan los estatutos o la ley. Y en ese momento lo que hace la autoridad es requerirlos, se inicia el procedimiento, se formulan los cargos, y es ahí donde el administrador podrá ejercer su defensa. Pero en términos generales, el concepto de responsabilidad administrativa es la responsabilidad que se hace efectiva por las autoridades administrativas en contra de la sociedad por el incumplimiento de los deberes de los administradores. Entonces, esta responsabilidad administrativa puede consistir, como lo habíamos dicho, en órdenes que dé la superintendencia, por ejemplo, ordenar la cesación de actos que estén llevándose a cabo con conflicto de interés, imponer sanciones pecuniarias, multas a los administradores, e incluso en ciertos casos específicos pueden llegar incluso a la remoción del administrador como consecuencia de la responsabilidad administrativa. Tenemos otra. Con esta ya terminaríamos. ¿Pueden Vale. confluir las dos responsabilidades en un mismo hecho de cumplimiento? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y es como lo veíamos en una de las preguntas anteriores. Por ejemplo, si a mí la superintendencia me hace un requerimiento de información, yo no lo respondo, eso me genera una responsabilidad administrativa y la superintendencia me sanciona, y en paralelo los socios me inician la acción de responsabilidad porque al no responder el requerimiento me gané una multa de 1.000 millones de pesos y se afectó el patrimonio de la sociedad. Entonces sí pueden ocurrir. Bueno, creo que hemos llegado al final. Quiero agradecerles la paciencia, que hayan seguido conectados con nosotros. Esperamos que esto haya sido de utilidad, esperamos que hayan obtenido algún aprendizaje, por pequeño que sea, y obviamente esperamos volverlos a ver en nuestros eventos. Muchísimas gracias y feliz día para todos.